Bueno, muy buenas tardes. Básicamente la clase de hoy vamos a resolver problemas ya de movimiento bidimensional, ¿verdad? Y movimiento de proyectiles. Vamos a enfocar mucho el estudio de movimiento bidimensional al estudio de los proyectiles, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hacer un pequeño encuadre referido a lo que es movimiento bidimensional y la inicialización de variables, ¿ok? Entonces, para ello vamos a arrancar directamente con movimiento bidimensional, como les comentaba. Entonces, movimiento bidimensional implica el uso de vectores, ¿verdad? Como hemos visto originalmente en los problemas anteriores. Entonces, quiere decir que tiene magnitud y dirección el movimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar ya no de un objeto que se mueve en la dirección X completamente, ¿verdad? Sino que se mueve en una dirección, tanto en X como en y con un ángulo θ de acá, ¿verdad? Y por ejemplo, con una velocidad en un determinado punto que tiene magnitud y dirección. Entonces, esta velocidad, como vamos a saber, entonces va a tener por acá una velocidad en y por acá una velocidad en X, ¿ok? Como hemos visto en algunos casos, por ejemplo, la VY, entonces sería V por seno de θ y Vx, V por coseno de θ. Para este caso de acá particular, debido a que este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, ¿verdad? Sabemos que es diferente el caso, por ejemplo, si el ángulo beta estuviera por acá, ¿verdad? O por ejemplo el ángulo alfa. Entonces, esto es lo que nos transmite la necesidad de tener un movimiento bidimensional, ¿verdad? Básicamente, ¿ok? Bueno. Entonces, esto es una característica inminente y vamos a arrancar directamente con los problemas de proyectiles, porque en un problema de proyectiles tenemos una característica fundamental y es que nosotros vamos a tener una velocidad inicial a partir de un ángulo de lanzamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros lanzamos el proyectil y a partir de ello tenemos características fundamentales, como les comentaba. Vamos a tener por acá una velocidad sub 0 en y vamos a tener una velocidad sub 0 en X, ¿ok? Esas van a ser dos características de un movimiento de proyectiles. Y a partir de ello vamos a definir todo el movimiento general que se da. Entonces, ¿qué tenemos para un movimiento de proyectiles? Generalmente vamos a tener dos ecuaciones básicas. Una es X en cualquier momento va a ser X sub 0 más V sub 0 en X por T más un medio de A por T al cuadrado, según la ecuación básica de cinemática, ¿verdad? En una dimensión. Y en Y vamos a tener Y sub 0 más V sub 0 en Y por T menos un medio de G por T al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este va a ser el valor de la constante de aceleración gravitacional en la superficie de la Tierra, que ya lo hemos definido en una dimensión. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene el movimiento de proyectiles? El movimiento de proyectiles resulta que en el eje X no vamos a tener aceleración, porque el movimiento es constante. Únicamente en el caso del movimiento de proyectiles la aceleración va a estar dada en el movimiento en Y. Vean cómo el proyectil sube y baja, todo influenciado directamente por la aceleración gravitacional en la superficie de la Tierra, que sabemos que estamos dando un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este esquema general de proyectiles es el que nos permite resolver las ecuaciones, ¿ok? Todo parte de una velocidad inicial. Entonces vamos a ver el caso más significativo y singular, que es el primer caso, donde yo tiro un proyectil y vamos a ver hasta dónde llega. Entonces, lo que vamos a determinar para este ejemplo es la X máxima, ¿verdad? Si el proyectil sale y llega en una misma elevación y la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Este va a ser nuestro cálculo general, ¿ok? Para ello entonces lo que vamos a utilizar son estas dos ecuaciones combinadas para resolver el problema general. Entonces vamos a combinar vectores para identificar las variables y después de ello vamos a determinar cuál va a ser la
distancia máxima recorrida por este proyectil. Con estas dos ecuaciones como les comentaba. Entonces vamos a iniciar formalmente este problema. Les recuerdo que lo que vamos a calcular es la posición máxima, ¿verdad? En función de una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo θ igual a 15 grados, ¿ok? Un ángulo θ igual a 15 grados. Entonces vamos a calcular de una vez acá las variables. Sabemos que la velocidad inicial en y, cateto opuesto, ¿verdad? Sería entonces 20 metros por segundo por el seno de 15 grados, ¿verdad? Y la velocidad inicial en y sería igual a 20 metros por segundo por el coseno de 15 grados. Esto ya es directamente cálculo vectorial, ¿verdad? Descomposición en las componentes en cada uno de los lugares, ¿ok? Entonces, calculamos 20 por seno de 15 me da 5.17 en y, ¿ok? La velocidad inicial en y sería igual a 5,17 metros por segundo. Y la velocidad inicial en x sería 20 por coseno de 15 me da igual a 19.31 metros por segundo. Entonces vean que ya descompuse la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x. Ahora, vamos a partir de que en nuestro punto de referencia, ¿verdad? Aquí la posición inicial en x, es decir, x sub 0 va a ser igual a 0. Y en este mismo punto, y sub 0 va a ser igual a 0. Es decir, esta referencia va a ser tanto x sub 0 como y sub 0 van a ser 0. Entonces vamos a plantear nuestras ecuaciones. La primera ecuación que requerimos plantear va a ser la de cuánto tiempo va a durar este proyectil en el aire. ¿Okay? Desde que yo lo lanzo hasta que él cae. Entonces básicamente vamos a usar la ecuación que dice y final va a ser igual a y sub 0 más v sub 0 en y por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Y vamos a inicializar las variables. Entonces, la y final va a ser igual que la y inicial. Como esto está acá en el mismo punto y, entonces esta va a valer 0. La posición inicial va a valer 0. Tengo la velocidad inicial en y por t y las demás variables. Entonces vamos a seguir calculando por acá. Vamos a darle un campito aquí para seguir calculando la variable. Entonces, para este caso, tenemos la ecuación que nos dice lo siguiente. Nos va a decir que 0 es igual, v sub 0 en y vale 5,17 por t menos 1/2 de g son 4.9 por t al cuadrado. Recordemos que esto sería 1/2 por 9.81. Entonces, esto es igual a 4.9 y por eso lo usamos directamente acá. ¿Okay? Entonces, vean que tenemos esta ecuación. Esto es una ecuación cuadrática, ¿verdad? De la cual yo puedo cancelar una t. ¿Por qué? Que la saco a factor común. Entonces digo, me paso a la siguiente celda, fila y digo 0 es igual a t por 5.17 menos 4.9t. ¿Ok? Entonces, como es un producto, ¿verdad? Tenemos dos soluciones. O que t vale 0 o que 5.17 menos 4.9 es igual a 0. Y esta es la ecuación que entonces yo voy a resolver. Voy a borrar por acá para pasarnos nuevamente acá abajo. Entonces, vamos a decir que 0 es igual a 5,17 menos 4.9t. ¿Ok? Finalmente decimos que t, resolvamos todas las líneas para que sea más sencillo. Decimos 4.9t es igual a 5.17. Finalmente decimos que t es 5.17 sobre 4.9. Y de aquí concluiríamos entonces que el valor de t es muy cercano a 1 segundo, ¿verdad? 5.17 entre 4.9 sería 1.05 segundos, ¿ok?
segundos. Ese sería el tiempo de vuelo que alcanzó este proyectil desde que salió hasta que llegó acá abajo, ¿verdad? Entonces, vean que la única aceleración que tenemos, como les comentaba, es una aceleración que se da en el eje Y, producto de la aceleración gravitacional, que es 9.81. Entonces, ya sabiendo el tiempo de vuelo, nos vamos a pasar a la ecuación 2, que dice que x es igual a x sub 0 más v sub 0 en x por t. Entonces, lo que queremos es encontrar la x máxima. ¿Dónde se da la x máxima? En el tiempo de vuelo total recorrido por el proyectil. Entonces, sabemos que x máxima va a ser igual a x sub 0, que vale 0, ¿verdad? Vale 0. Y vamos a tener entonces la velocidad inicial en x, que ya la habíamos calculado, 19.31, por 19.31 metros por segundo, por el tiempo, que vale 1.05 segundos. Vean que yo cancelo segundos por segundos y me dan unidades de metros, que sería lo congruente para este problema. Entonces, finalmente, vamos a tener que la x máxima valdría 19.31 por 1.05. 19.31 por 1.05 me daría 20.28 metros. Esto sería igual a x máxima. ¿Ok? Entonces, a partir de esta información, vean cómo hemos resuelto un problema de proyectiles basado en las dos ecuaciones fundamentales que conocemos de movimiento en eje X y en eje Y, ¿verdad? Tomado como referencia que el movimiento de proyectiles está basado exclusivamente en que en el eje X el movimiento no tiene aceleración, ¿verdad? No tiene aceleración, el movimiento de proyectil es natural, y la única aceleración se da en el eje Y, producto de la aceleración gravitacional. Entonces, este es el problema inicial de proyectiles y vamos a ir resolviendo otros conforme vayamos avanzando. Saludos y muchas gracias.